De hoy, la clase va a tratar sobre las funciones potencia, pero visto desde la perspectiva del álgebra. Para ello vamos a tener en cuenta la estructura de la función potencia, que es la siguiente. Por un lado tenemos a la parte donde se denomina f de x, donde sabemos que esto es el nombre de nuestra función. Por un lado tenemos f, que ese es el nombre que va a tener nuestra función, acompañado de un paréntesis y de otra letra que viene a ser la variable independiente. Y se lee f de x. Si por otra razón queremos cambiarle el nombre a nuestra función, podemos cambiarle de letra. Generalmente estas letras van F, G, H, I, J, etc. Y las variables independientes siempre son casi las últimas letras del abecedario, tales como son la X, la Y, la Z. A veces también ponen las primeras letras del abecedario como ABC. Pero en este caso tomaremos la letra X como nuestra variable independiente. A continuación del igual tenemos un parámetro K, una letra K. Ahora bien, esta constante, ¿qué valores puede tomar? ¿O de qué nos sirve en nuestra ecuación y en nuestra función? Esta letra K puede tomar cualquier valor real, el que ustedes guste, pero tiene una pequeña excepción que la veremos a lo largo de estas explicaciones, a lo largo de nuestros ejercicios, el caso particular en el que K no puede tomar ese valor. Por lo pronto, diremos que la constante K es cualquier número de los reales. Y por último, tenemos este valor de aquí, que es x elevado a la a. Como sabemos, x es nuestra variable. Es decir, es los números o la parte que no va a depender de los valores que le demos. Es decir, puede tomar cualquier valor a lo largo de su dominio y su rango, que también será analizado en clases posteriores. Entonces, para nuestro ejemplo tenemos que x es la variable independiente. Pero por otro lado le vemos que está elevado a una letra a. Esa letra a puede ser un número natural. Mejor dicho, tiene que ser forzosamente un número natural. Y si recordamos, el conjunto de los números naturales viene a ser el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Es decir, son todos los números enteros positivos, o comúnmente los que son los primeros que nosotros a lo largo de nuestra vida estudiantil conocemos. Son los primeros que nos enseñan para contar nuestros dedos, por ejemplo, para contar cualquier conjunto de objetos. Entonces, estos son los números naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, y así hasta el infinito. Esos son los números que puede valer A. Entonces, recapitulando toda esta experiencia, tenemos que a las funciones potencias se les denomina o se las escribe algebraicamente de esta forma. El ejemplo general es que f, que es el nombre de la función, f de x, tenemos ahí dentro la variable independiente. Entonces continuamos. F de x es igual a k. K es una constante que puede tomar cualquier valor dentro de los reales, exceptuando a un caso particular que lo veremos a posterior. Continuamos. Entonces sería f de x es igual a k por x, x recordando otra vez la variable independiente, elevado a una letra a, que viene a ser un exponente que
forzosamente tiene que ser un número natural. Entonces, se lee f de x es igual a k por x potencia. Ahora bien, ¿cómo armamos ciertas funciones potencia? Por ejemplo, la del ejemplo que tuvimos a continuación era la forma más general que se puede considerar a la función potencia. Vamos a unas funciones específicas. Pues bien, para ello vamos a brindar valores, empezando por que k podemos asignar el valor que tome el 1 y a su vez que a tome el valor, por ejemplo, el 3. Nuestras funciones potencia, en un caso más específico. Entonces empecemos. Para este ejemplo vamos a tomarle a partir de la fórmula o de la ecuación general de una función potencia. Entonces, f, que es el nombre de la ecuación, f de x la variable independiente, es igual. Reemplazamos el valor de k, que el valor de k estamos proponiendo que tenga el valor de 1. Entonces, 1 y que a va a valer 3. Nuestra variable independiente en este caso es x, le dejamos como x y lo elevamos a un exponente a. En este caso le pusimos que vale 3. Ahora ordenando y poniéndole una forma más elegante a nuestra función, recordando que el 1 multiplicado por cualquier otro número nos sigue dando ese otro número, tenemos lo siguiente, que f de x es igual a x elevado al cubo. Y así tenemos a nuestra función potencia específica, partiendo de la ecuación general que propusimos al inicio de la clase. Siguiendo estos procesos, podemos seguir calculando otras funciones potencia. Es decir, por ejemplo, acá, bueno, voy a volver a repetir con el valor de 1, pero a ya no voy a poner 3, pongámosle un número un poco más grande, ¿qué tal el 12? Entonces repetimos el procedimiento. Pongámosle una vez más que nuestra función se va a llamar f. F. Nuestra variable independiente una vez más, llamémosle x. F de x es igual. Reemplazamos el valor de k en nuestra ecuación general. Entonces tenemos que 1, ¿verdad? Reemplacemos k aquí. Nuestra variable independiente, como la llamamos en el principio, es de x. Y a propusimos que tenga el valor de 12. Entonces lo elevamos a la 12. Una vez más, cualquier cosa que multipliquemos por 1 sigue dando ese número que propusimos al inicio. En cuyo caso tendríamos f es igual a x a la 12. Y así también encontramos una nueva función potencia. Este viene a ser nuestro resultado final. Ahora bien, ¿qué pasa si es que el valor de k lo cambiamos? O sea, que no valga 1, sino cualquier otro valor. Como recordamos, k puede valer cualquier número de los reales. Pues bien,
hagamos ese proceso. Al parámetro k le voy a decir que valga 4, el valor de 4. Entonces repitamos el proceso que hicimos anteriormente. F de x k lo reemplazamos aquí, o sea, el valor de 4. Multiplica a x elevado a la 12. Es porque a le seguimos proponiendo que el valor sea 12. ¿Y podemos hacer algo más después de esto? Pues no. Así quedaría nuestra función potencia. Leída en su totalidad sería f de x es igual a 4 que multiplica x elevado a la 12. Entonces esta es otra forma de verle cambiando el parámetro k o la constante k, que puede valer cualquier otro valor. Entonces, ¿qué tal si en vez de ponerle un valor entero positivo, le ponemos un parámetro a? ¿Qué tal si le ponemos un valor negativo y que sea fraccionario, un medio? Y para la a, recordemos que a tiene que tener números naturales. Asignémosle el valor de, ¿qué tal el 5? Listo. Entonces armemos nuestra función potencia. De esta forma nos queda f de x es igual, valor de k, propusimos que sea un número negativo y a su vez que sea fraccionario, que multiplica a x y a lo elevamos a la quinta potencia. Perfecto. Ordenándolo nos quedaría f de x es igual a menos x a la quinta sobre 2. Ordenándolo, multiplicando numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. De esta forma tenemos el resultado de nuestra función potencia. Aplicando que el parámetro k ahora es un número negativo y también un número fraccionario y que el valor de a le seguimos dando que son números naturales, eso no puede cambiar. Perfecto. Ahora, muchas de las funciones no vienen dadas solo con el nombre de f, incluso la variable independiente. Y pues el proceso es el mismo, lo único que cambia son las letras y la denominación que le demos a la función. Por ejemplo, ahora la función la voy a llamar g y mi variable independiente la voy a llamar y. Por el hecho de que cambie la denominación, no significa que no pueda resolverse como lo hicimos anteriormente. Solo es una cuestión de cambiarle el nombre a la función, de darle otra denominación. Entonces voy a decir que en esta nueva función, el nombre es la función g de y va a ser igual, ¿verdad? Se parece. Entonces, para eso vamos a asignarle también unos valores tanto acá como a nuestra amiga a. De esta forma acá vamos a asignarle cualquier número real. Así que para empezar con esto,
Y para la letra A, el número 3. Listo. Entonces, de esta forma, armemos nuestra función potencia. Entonces, el nombre de la función que estamos proponiendo va a ser g. La variable independiente y, y se lee g de y. Va a ser igual. El parámetro k propusimos el número 2. El número 2. Nuestra variable independiente ahora ya no se llama x. Ahora se llama y. Entonces, y elevado a, la A ahora vale 3. Y listo. Tenemos a nuestra nueva función potencia. Como vemos, únicamente, cambiaron las denominaciones de estos. En vez de llamarse f, ahora se llama g. En vez de ser la variable independiente x, ahora es y. Y los demás ya estábamos analizando anteriormente con los parámetros k, qué es lo que pasa cuando le asignamos valores, qué valores puede tomar k, por ejemplo, y a, el número que va a estar elevado. Entonces, una vez más, leyendo esta función, es g de y es igual a 2 por y elevado al cubo, o 2y elevado al cubo. Hagamos un ejemplo más. Ahora bien, y nuestra variable independiente la voy a llamar z. Entonces tengo h de z. Cambiemos el valor de k y el valor de 3 y el valor de a, perdón. Acá le voy a poner raíz de 5, recordando que raíz de 5 es un número irracional. De 9. Perfecto. Ahora, con estos datos armemos nuestra función potencia. Y tenemos h de z es igual a k, que tiene el valor de raíz de 5. Ahora va nuestra variable independiente, que es z elevado al parámetro a, que ahora vale 9. Y de esta forma tenemos nuestra nueva función potencia. Ahora analicemos el caso en el que k hace que toda la función ya no sea una función potencia, que es una pequeña restricción que tenemos que analizar y poner al principio de todo nuestro como tal. Entonces empecemos que nuestra función nuevamente se va a llamar f y nuestra variable independiente va a ser x. Entonces f de x va a ser el nombre de nuestra función y x la variable independiente. K vamos a ponerle que vale 0 y que a va a tener el valor de 10. Perfecto. Ahora empecemos a armar nuestra función. F de x va a ser igual. Reemplazamos el valor de k, 0, que multiplica a x elevado a la 10. Y si recordamos, el 0 multiplicado por cualquier valor nos sigue dando 0.
Entonces nuestra función quedaría de la siguiente forma, que f de x es igual a 0. Si lo analizamos, ya no tenemos a nuestra variable independiente elevado hacia un exponente. Y ya no tenemos la estructura que teníamos al inicio de las funciones potencia. Es decir, que si acá le damos el valor de 0, desaparece y ya no podemos denominarla a nuestra función como tal, sino que es una función constante. F de x igual a 0 es una función constante. Entonces, el valor de k, el parámetro k, puede tomar cualquier valor de los reales, el que guste, el que más les dé aprecio, excepto el número 0. Porque si le damos el valor de 0, deja de ser una función constante. Y eso sería todo por este tema, por esta clase. Espero que haya sido de su agrado y